Bienvenidos a Teológica X, el espacio donde aprendemos juntos. Hoy nos metemos de lleno en una de las preguntas más fascinantes, diría yo, de toda la historia cristiana. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es que un montón de cartas, de evangelios, de textos que andaban por ahí, dispersos, se convirtieron de repente en la Escritura Sagrada? O sea, no es que un día, ¡zas!, apareció un libro ya listo, encuadernado y con su índice. Para nada. La historia es mucho más humana, más compleja. Así que vamos a sumergirnos en ese viaje, en cómo esos escritos sueltos llegaron a ser el Nuevo Testamento que tenemos hoy. Y bueno, para empezar, vamos a derribar un mito. Sí, una de esas ideas que se repiten por todos lados, que seguro hemos visto en alguna película o leído por ahí. Pero, como vamos a ver, la historia real es muchísimo más interesante. Mucha gente se imagina esto, una sala llena de obispos serios, ¿no? Con una lista de libros y votando. Este sí, este no. Casi como una reunión de comité. Pero la verdad, esa imagen es más de Hollywood que de la historia. La realidad fue algo mucho más orgánico, más caótico, si se quiere. Un proceso que tardó siglos en tomar forma. Y aquí, fíjense, aquí viene el giro de la trama. Los famosos criterios para incluir un libro no se crearon primero para decidir qué entraba. No, fue al revés. La gente primero vio qué libros ya estaban siendo usados por las comunidades, cuáles se leían en las reuniones, cuáles eran ya respetados, y después se pusieron a pensar, ok, ¿qué tienen en común estos libros que tanto nos gustan? O sea, las reglas se usaron para justificar porque algo ya era importante, no para decidir si lo sería. El uso vino primero, las reglas después. Entonces, si no era una simple lista de requisitos, ¿cómo se decidía? ¿Qué era lo que guiaba todo este proceso? Bueno, podemos dividir los factores en dos grandes grupos, dos tipos de reglas, por así decirlo. Por un lado tenemos, las cosas prácticas, ¿no? Los factores del mundo real, lo político, lo histórico, hasta el costo de hacer un libro. Y por otro lado está el corazón del asunto, el contenido, el mensaje teológico. Ambos fueron clave, de verdad. Así que empecemos por lo de afuera, por los factores externos. Imaginen lo práctico que era todo esto. Primero, lo material. El papiro, los códices, eran carísimos. No se andaban copiando textos por cualquier cosa, solo los que de verdad valían la pena. Segundo, el uso. Si un libro se leía todo el tiempo en las iglesias importantes como las de Roma o Antioquía, pues ganaba muchísimo peso. Además, las decisiones no las tomaba el pueblo, sino los líderes, las minorías educadas de las iglesias y, claro, la política. Las persecuciones romanas podían hacer desaparecer manuscritos, literalmente. Y luego, con el apoyo imperial, de repente había recursos para hacer copias a gran escala. Todo, absolutamente todo, jugó un papel. Ahora, vayamos al contenido, a la sustancia. ¿Qué se buscaba dentro de un texto? Primero, la apostolicidad. Ojo, esto no significa que lo tenía que haber escrito un apóstol de su puño y letra, sino que reflejara su enseñanza directa. Segundo, la antigüedad. Se preferían los textos más cercanos a la época de Jesús y los apóstoles. Tercero, la catolicidad, que básicamente significa universalidad. ¿Era un libro usado por todas las iglesias o solo por un grupito en una esquina? Y por último, el criterio que se convirtió en el rey de todos, la ortodoxia. O sea, ¿lo que decía el libro encajaba con la fe que la mayoría de las comunidades ya compartían? Y este es el punto clave, el más importante de todos. Al final del día, la pregunta del millón era teológica. ¿Qué dice este libro sobre Jesús? ¿Su cristología, su teología, es consistente con la fe de la Iglesia? Un escrito podía ser súper antiguo y mega popular, pero si se desviaba en lo fundamental, por ejemplo, si sugería que Jesús no fue realmente humano, simplemente no pasaba el corte. La ortodoxia era el filtro definitivo. Claro, esto nos lleva a una pregunta casi obvia. Ya hablamos de los que sí entraron. Pero, ¿y los que no? ¿Qué pasó con todos esos otros libros que también eran súper populares en su momento? Vamos a ver algunos casos. Es que, miren, había toda una biblioteca de escritos cristianos circulando, otros evangelios, otras cartas, otros apocalipsis. Muchos de ellos eran muy queridos y leídos en diferentes iglesias.
Entonces, ¿por qué no están en la Biblia que conocemos? Vamos a echarle un ojo a algunos de los más famosos. Aquí lo vemos clarísimo. Fíjense, por ejemplo, en El Pastor de Hermas. Era muy leído, sí, pero se escribió ya por el año 150, o sea, se consideró demasiado tardío. O el Evangelio de Pedro, que tenía ideas medio raras, de tipo docetista, esa creencia de que Jesús no fue realmente humano. Eso chocaba de frente con la ortodoxia. La Didaché era más como un manual de instrucciones para la iglesia, muy útil y antiguo, pero no encajaba con el resto. Y la carta de Bernabé, pues, Bernabé era un grande, pero era discípulo de apóstol, no un apóstol. Cada uno de estos casos nos muestra cómo se aplicaban esos filtros en la vida real. Bueno, ya acercándonos al final, creo que es súper importante que nos quede clara la idea central de todo esto. La formación del canon no fue una decisión de oficina, un decreto de un día para otro. Fue un proceso que duró siglos. Fue algo que creció orgánicamente, desde las bases, desde las comunidades. Un consenso que se fue construyendo poquito a poco, generación tras generación, a medida que ciertos textos iban demostrando, por su propio peso, que eran valiosos para la fe de la gente en todas partes. Y con esta idea cerramos. Pensar en esto, ¿no? Entender que la Biblia no apareció por arte de magia, sino que es el resultado de un largo proceso humano, histórico, de gente de fe discutiendo, reflexionando, preservando. ¿Cómo cambia eso nuestra perspectiva sobre estos textos? Es una buena pregunta para quedarse pensando. Gracias por habernos acompañado en esta exploración.